estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista con Javier Schlindwein, que es inversor y director de la gestora de activos Metas Capital. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Antes de pasar a la entrevista, dos noticias importantes para comentarles. Ayer Caputo confirmó en el streaming oficialista Carajo lo que había adelantado en estos días la periodista Cecilia Bufflet. El Banco Central efectivamente solo va a comprar dólares en el piso de la banda, pero mientras tanto el Tesoro podría salir a comprar con los pesos del superávit fiscal. El ministro no aclaró si piensan hacer esto en el corto plazo, pero sí enfatizó que esto no implicaría emisión de dinero. En otras palabras, no ve un impacto en la inflación. La segunda noticia, como habrán intuido, tiene que ver con la condena contra Cristina Kirchner, que quedó firme ayer por decisión de la Corte Suprema. De eso nos va a contar ahora el periodista de bloomberlinia.com, acreditado en Casa Rosada, Mariano Espina. Mariano, adelante por favor. Gracias, Fran. Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir una condena de 6 años de prisión, que será domiciliaria y quedará inhibida de por vida a ocupar cargos públicos. Lo confirmó este martes la Corte Suprema de Justicia al dejar firme la sentencia en el marco de la causabilidad y rechazar el recurso extraordinario de la defensa de la expresidenta de la Nación. Cristina deberá presentarse en los próximos 5 días hábiles en los tribunales federales de Comodoro Pi. Lo resuelto por el máximo tribunal es una noticia de alto impacto en la política argentina que tendrá sus consecuencias en las elecciones legislativas de este año. A priori, distintos sectores del peronismo cercanos o no a Cristina manifestaron su rechazo a la decisión de la Corte al señalar presuntas irregularidades en el proceso judicial. En el gobierno celebraron la medida y aprovecharon para desmentir acusaciones sobre un pacto de impunidad entre la Libertad Avanza y el peronismo para que CFK no vaya presa y compita en las próximas elecciones. En Casa Rosada hay quienes creen que la condena a Cristina, lejos de unir al peronismo, puede dividirlo en varias partes ante la ausencia del líder. Concluye de esta manera una causa emblema en las denuncias de corrupción contra los gobiernos de Cristina Kirchner impulsadas por sus opositores. El juicio inició en 2019 y en 2022 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. 2 años después, la sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación Penal y 7 meses después llegó la confirmación de la Corte Suprema por unanimidad de sus 3 miembros, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ahora sí, los dejo con la entrevista de Francisco Aldaya al director de Metas Capital. Javier, en primer lugar, bienvenido nuevamente a la Estrategia del Día Argentina. Quiero arrancar preguntándote, como misionero y como alguien que participó de la campaña de la Libertad Avanza, ¿qué balance haces de la elección que hizo Hartfield en Misiones? ¿Qué significa para el partido en la provincia de cara al 2027, pero también para el partido a nivel nacional? Bueno, Fran, en primer lugar, un placer participar de tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Para responder a la pregunta, creo que tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, la Libertad Avanza en la provincia de Misiones no existía como partido hace 8 meses. En este breve lapso de tiempo se consiguió conformar un partido y armar una lista de candidatos con un promedio de edad muy joven, sin antecedentes electorales y que representan muy bien las ideas de la Libertad Avanza, y volverse competitivos con una campaña muy corta pero muy intensa que llegó a la mayoría de los misioneros, y que después de esto se haya constituido como la segunda fuerza política en la provincia, siendo cabeza de la oposición frente a un oficialismo que viene manejando el poder en la provincia hace 25 años, creo que es un balance muy positivo. Además, a nivel nacional, creo que es una demostración de la capacidad que tiene la Libertad Avanza para construir poder territorial, la voluntad también de hacerlo, y si juntamos esto que sucedió el domingo en Misiones a nivel provincial con los resultados que sacó el presidente Milei en Misiones en el 2023, donde obtuvo el 60% de los votos, creo que queda posicionada la Libertad Avanza como la principal fuerza opositora
para hacerle frente al oficialismo en la provincia en las elecciones del 2027. Así que creo que en general el balance es muy positivo. Hoy La Libertad Avanza tiene 5 bancas garantizadas en la legislatura provincial, concejales en varias localidades de la provincia. Se convierte de ser un partido que no existía a ser un partido que tiene posiciones de poder real, y creo que el balance no puede ser otro que muy positivo. Y no es un fenómeno para nada particular de Misiones, porque están ganando todos los oficialismos provinciales, pero ¿por qué crees que se da ese tipo de resultado? ¿Por qué a nivel local el misionero votó status quo cuando en octubre del 2023 a nivel nacional había votado cambio? Bueno, en realidad creo que acá hay que hacer un análisis más profundo, desagregando por cantidades de votos para ver qué fue realmente lo que pasó. Si bien el Frente Renovador sacó un resultado que le permitió posicionarse como fuerza individual en primer lugar, a pesar de haber hecho la peor elección de su historia porque nunca había sacado menos del 30%, obtuvo solamente 148.000 votos, que creo que es una cantidad bastante compatible con la propia estructura del Estado provincial que viene manejado hace ya 25 años por el mismo oficialismo. Entonces creo que ese es el piso mínimo que puede obtener el oficialismo en Misiones. En cambio, para ver el resultado de la oposición, creo que hay que, por ejemplo, sumar los votos de La Libertad Avanza con los otros partidos que tienen un corte similar, como por ejemplo el de Ramón Amarilla o el Partido Libertario, y ahí tenemos solo en esos 3 partidos 255.000 votos, o sea, ampliamente superior el voto a la oposición que el voto al oficialismo. Entonces creo que el resultado así por fuerza individual es un poco mentiroso, por así decirlo, y que en realidad el oficialismo en la provincia de Misiones quedó muy debilitado después de estas elecciones. Por otro lado, hay otro análisis para hacer en cuanto a la participación, porque tenemos la participación más baja en la historia, incluso más baja que en la elección del 2021, que fue en pandemia, y eso habla de un misionero totalmente desesperanzado, un misionero que cuando fueron las elecciones nacionales fue a votar con esperanza, votando a un cambio, votando por el presidente Milei. En Misiones el voto a Milei fue masivo, pero que a nivel provincial no cree que es posible ganarle al oficialismo, y creo que esta elección es histórica también por eso, porque deja ese mensaje al misionero. Al oficialismo se le puede ganar, hay posibilidades de ganarle, y creo que ahí va a estar enfocado el trabajo de La Libertad Avanza de cara al 2027. Y al igual que Salta con los bolivianos, en Misiones había surgido el Guaraní Blue por allá en el 2021. ¿Cómo ves la economía misionera ahora en 2025? ¿Va repuntando? La economía misionera es muy compleja en este momento. Tenemos una provincia que está muy alejada de los principales sectores económicos del país, por ahí de los sectores económicos que están teniendo un crecimiento más importante. Somos prácticamente todo economía regional y tiene sus dificultades. Por otro lado, tenemos en el sector comercial un gran problema, que es la presión impositiva provincial. Tenemos una doble o hasta triple imposición de ingresos brutos, porque tenemos un régimen de anticipo de ingresos brutos muy brutal, y a eso se le suma una aduana provincial en donde toda la mercadería que entra tiene que tributar por anticipado, y hace que el comercio misionero pierda mucha competitividad contra el comercio fronterizo. Entonces tenemos a Paraguay y a Brasil a la vuelta de la esquina, porque cualquier misionero puede ir a hacer sus compras al otro lado, y eso hace que el comercio local sufra, y está notándose mucho eso, y es algo que también en Misiones está empezando a tener mucho peso político, justamente porque es 100% un tema provincial. Por el lado de la principal actividad económica de Misiones, que es la industria de la yerba mate, también hay un montón de cuestiones que suceden con el precio de la materia prima y demás, pero ahí hay una expectativa, una esperanza de apertura de mercados y crecimiento de mercado de la yerba mate, que va a depender también del andar de la macroeconomía, y que esperamos que pronto tenga sus efectos. Lo mismo sucede también con el sector forestal, pero sin lugar a dudas es una provincia que necesita una reformulación económica que traiga más diversificación y más
más industrialización porque la generación de empleo privado en la provincia tiene muchas dificultades y de nuevo el sector comercial es el que más sufre la presión fiscal que tenemos. Pasando ahora sí al plano de los mercados, ¿qué estás viendo en materia de riesgo país y valuaciones de activos argentinos? ¿Este estancamiento que venimos viendo en los últimos meses, semanas, tiene que ver más con el clima internacional o con cierto temor electoral? Para explicar un momento de mercado, creo yo que hay siempre diversos factores que influyen. En este caso, sin lugar a dudas, que hay un clima internacional de incertidumbre desde principios del 2025, incluso con previsiones de recesión en la principal economía mundial y todo lo que eso implica, ¿no? Creo que ese escenario todavía no se resolvió, si bien creo que ha encontrado sus límites, todavía no está resuelto del todo y eso sigue estando ahí en precios. Por otro lado, sin lugar a dudas que la situación electoral también tiene una importancia en el mercado argentino. Yo creo que el mercado en general pagó por expectativas todo el 2024. De hecho, tuvimos la apreciación del Merval más importante de los últimos años y en determinado momento eso se frenó para ver que esas expectativas se cumplan y ahí es donde todas estas cuestiones se van agregando al escenario y eso genera este retroceso en algunos precios y en el estancamiento que estamos viendo ahora. Yo creo que el proceso electoral a nivel nacional ahora va a ser como la puesta a prueba de la gestión del presidente Milei para la sociedad argentina y eso va a darle a los mercados un argumento más para estar tranquilos con Argentina o no. Así que veremos qué es lo que pasa a nivel electoral. Creo yo también que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con un proceso de transición. Siempre tendemos a olvidarnos rápido de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que estamos a la mitad de un proceso de transición en donde todavía no estamos a donde queremos, si bien ya salimos de peores escenarios de la Argentina. Entonces, en esa transición hay a veces cuestiones de timing, medidas que podrían haber salido antes o después. Estuvo el caso del acuerdo con el FMI, que van generando idas y vueltas en el mercado, que es normal, natural para un proceso así y que tenemos que siempre estar muy presentes de que estamos saliendo de un escenario preinflacionario en la Argentina hace unos meses, hace un año, y ahora estamos como en esa mitad del camino en donde sabemos hacia dónde quiere ir la política macroeconómica de esta gestión, pero que naturalmente todavía pueden existir dudas en varios actores del mercado. Así que creo que es una situación totalmente normal, no hay nada que me asuste de lo que esté pasando. Creo yo que estamos en un proceso de transición que va avanzando poco a poco, pero a paso firme. ¿Y cómo estás viendo el tema de la no acumulación de reservas netas? ¿Por qué le preocupa tanto al mercado en general? En cuanto a la acumulación de reservas, yo estoy bastante de acuerdo con la visión del Ministerio de Economía de que están en un plano secundario de importancia en una macroeconomía ordenada con superávit fiscal. Sin embargo, yo creo que a la Argentina se le va a exigir ahora y por mucho tiempo todavía una muestra extra de confianza por el historial que tenemos y que nos juega muy en contra. Por eso creo yo que el Ministerio de Economía lo entendió, lo plasmaron en estas medidas que se anunciaron ayer y por eso también creo que el mercado hoy lo está celebrando, porque necesitamos hacer sí o sí una de más para dar una cuota de confianza extra y bueno, las reservas tienen hasta simbólicamente, te diría, un valor importante ahí. Javier, si te pido que me armes una cartera argentina hoy con $100.000, ¿qué porcentaje va a renta fija y cuánto a variable? ¿Qué sectores o acciones específicas te gustan en variable? Bueno, hoy mi cartera está posicionada principalmente en bonos hard dollar, principalmente el Global 38 y el Global 35. Te diría que sin dudarlo pondría un 70% de ese capital ahí y el 30% restante en una cartera algo diversificada
diversificada de acciones, porque en mi caso en particular nunca dejo de tener acciones, pero sí, sin lugar a dudas, tendría acciones del sector energético y del sector bancario en este momento. Energéticas, las de siempre, Pampa, YPF, TGS también, y el sector bancario, sin lugar a dudas, Galicia y Banco Francés. Y también estoy haciendo una pequeña apuesta ahí en el sector materiales, porque creo que algo de la reactivación económica va a empujar la evaluación de activos como Loma, por ejemplo. Esa sería mi cartera hoy y creo que hay oportunidades importantes todavía en Argentina que seguramente se me escapan acá, pero hay mucho valor en Argentina de acá a fin de año. Y te hago la última, Javi. ¿Qué te pareció la medida de sacar el parking para inversores extranjeros, teniendo en cuenta la experiencia del 2018, ¿no? Acá, para que quede claro, estamos hablando de la medida del Central de este lunes que eliminó el plazo que tenían que esperar estos inversores extranjeros para comprar dólares después de haber vendido bonos en pesos para sacarlos del país. Bueno, sobre este tema creo que podríamos estar hablando horas y habrían un montón de puntos de vista y análisis diferentes, pero yo en lo particular, en primer lugar, no compararía con el escenario del 2018-2019 porque tenemos una macroeconomía diferente y no de manera coyuntural, sino que la política económica de esta gestión está basada en el superávit fiscal, lo que hace que sea una macroeconomía mucho más fuerte, y quedó demostrado, por ejemplo, con la salida del cepo y el tipo de cambio flotante que tenemos después de mucho tiempo en la Argentina. De hecho, creo que las medidas como estas que llamamos macroprudenciales son como más demandadas en macroeconomías en donde hay alguna dificultad y necesitan alguna medida de protección extra. En este caso creo que a la Argentina le viene bien tener señales concreta de apertura de la economía, y creo que si el mensaje de la política económica y de esta gestión es convertirnos en la economía más libre del mundo, esto sí o sí iba a estar en el camino de ese proceso. Así que esto ocurra creo que genera confianza de que estamos avanzando en ese camino y bueno, creo que el mercado también lo ve así, por lo menos ahora en el corto plazo, y eso se nota hoy en las pantallas. Así que bueno, me subo también a eso y lo celebro. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá en la Estrategia del Día Argentina. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.